Palabras que dan vida eterna es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Deuteronomio capítulo 18, versículos 18 y 19, dice así: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En cierta ocasión, en un campamento de verano al que asistí como conferencista, un grupo de jóvenes hizo una dinámica muy interesante, en la que un joven debía mantenerse firme en un camino sin distraerse. No obstante, no era fácil, pues su trayectoria se le presentaban amigos y amigas que lo invitaban a realizar ciertas cosas y le indicaban dirigirse a un lado diferente con tal de apartarlo de la senda. El punto crítico llegó cuando todas las voces le hablaban al mismo tiempo, haciendo que el joven cayera al piso en un estado de desesperación. En ese momento, oyó una fuerte voz que le habló por su nombre, lo animó, lo levantó y le indicó el camino verdadero. Esta historia, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, muy bien podría ser una ilustración de nuestra vida. Como creyentes, estamos llamados a caminar en rectitud y santidad, siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que reconocer que en el mundo hay muchísimas voces que son atractivas y que nos seducen para apartarnos de la senda de la vida y nos conducen a la perdición y destrucción. Nuestros padres, Adán y Eva, escucharon una voz totalmente diferente a la de Dios, es decir, escucharon la voz del diablo, le creyeron y cayeron al pecado. ¿Qué podemos hacer cuando vivimos en un mundo lleno de ruidos y voces que quieren derribarnos en la desesperación y destruirnos? Lo único sensato y sabio es escuchar la palabra de Dios. En el pasaje citado al inicio, el profeta Moisés le dice al pueblo de Israel: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 15. Y el Señor lo reafirma con contundencia: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué es un profeta? Es un siervo que Dios levanta para dar a conocer su consejo e instrucciones a su pueblo. No habla por su propia cuenta, ni inventa cosas de su mente para decirlas, sino que da a conocer fielmente las palabras que Dios le dio. Por lo tanto, es una voz autorizada, totalmente confiable, porque proviene directamente del Señor. Es una voz llena de amor y misericordia, pues nos invita al arrepentimiento. Es una voz de juicio, porque nos pone frente a la disyuntiva: bendición o maldición, vida o muerte, salvación o condenación. Y es una voz que nos obliga a tomar una decisión, a aceptarla o rechazarla. Pero, ¿quién es ese profeta? Notemos que aquí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, no está hablando de otro más que de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aquel que fue profetizado en Génesis 3:15, pasaje conocido como el protoevangelio, cuando nuestros padres Adán y Eva cayeron al pecado, y Dios prometió que de la simiente de Eva
levantaría a alguien que heriría en la cabeza a Satanás, refiriéndose a la muerte y resurrección de Jesucristo. El patriarca Jacob se refirió a Cristo cuando dijo: «No se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Génesis 49:10. Y también lo mencionó el pagano Balaam cuando fue llamado por el rey Balac a maldecir al pueblo de Israel, y en lugar de ello pronunció la palabra que Dios le mandó: «Lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Números 24:17. Y el profeta Isaías lo anunció cuando dijo: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Isaías 9:6. Sí, definitivamente, ese profeta que enviaría y que envió Dios es Jesucristo, pues allá en el Nuevo Testamento escuchamos la voz divina diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo capítulo 3, versículo 17. Y en otro momento anunció: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Lucas 9:35. Notemos que Dios dice: «Pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare». Lo vemos en el versículo 18. Esto se cumplió en Jesucristo, pues él dijo: «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo había dicho». San Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Pero no basta con saber que Jesucristo es ese profeta anunciado por Dios. Hay una orden concreta y una advertencia. ¿Cuál es esa orden que Dios nos da? «A él oiréis». Aquí debemos decir que se trata de oír con el corazón, es decir, escuchar la palabra, creerla y obedecerla. Jesucristo dijo: «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Juan capítulo 6, versículo 63. El mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: «¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Juan capítulo 6, versículo 68. ¿Cuáles son las palabras de Jesucristo? Dice así el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio». Mateo 11:28 dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y el pasaje que todos conocemos de Juan 3:16: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Notemos que el mensaje de Jesús apunta a tres acciones concretas: arrepentirse de la vida de pecado que nos enemista con Dios y nos hace estar bajo su ira divina; creer en el Evangelio, es decir,
la buena noticia de que Dios, por su amor y misericordia, nos envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz en nuestro lugar. Y en tercer lugar, venir a Cristo, rindiendo nuestra vida a Él, creyendo de corazón que su sacrificio nos otorga el perdón de nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre y nos da vida eterna. Pero no olvidemos que Dios nos hizo una advertencia muy concreta. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 18. La Escritura dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Y 1 de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amigo que me escuchas, ¿estás escuchando las palabras de vida eterna que te ha dado Jesucristo? ¿O estás dejándote seducir y guiar por las voces del mundo que te conducen a perdición? Piénsalo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.